El 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta de agua. Los mares y océanos esconden no solo diversos habitantes, sino también vestigios de la humanidad. Miles de barcos hundidos contienen pedazos de nuestra historia milenaria. Adentrémonos en estas profundidades marinas y descubramos qué secretos ocultan. Entonces imagina que te sumerges en el lecho marino y allí descubres, no solo los restos de un barco pirata del siglo XVI. Los hemos visto muchas veces en diversos programas documentales y hemos leído sobre ellos en los libros, por lo que ya no resultan tan atrayentes. Entonces te sumerges en el fondo del océano y encuentras una enorme cantidad de vajillas de porcelana. Y no es simplemente porcelana que puedes comprar en la tienda, sino platos de más de 500 años de antigüedad. La dinastía Ming china desarrolló el comercio marítimo para importar productos de países extranjeros hace varios cientos de años. Un barco no sobrevivió a una tormenta en el mar y se hundió en algún lugar en la pendiente noroeste del Mar del Sur de China. Allí, buzos descubrieron un barco hundido con una valiosa carga a bordo. Miles de tazas, platos y jarros de porcelana con hermosos patrones pintados yacían entre las algas y la arena del mar. Los expertos contaron todos los artículos y afirmaron que el barco transportaba alrededor de 100.000 ítems. Pero no todos terminaron en la bodega de carga. Los objetos de valor se esparcieron por cientos de miles de metros cuadrados. Un caso similar ocurrió en el mar Mediterráneo. Un hombre estaba buceando en la costa de Israel y descubrió accidentalmente la carga marítima hundida más antigua del Mediterráneo oriental. Entre los restos, piezas de esculturas y estructuras de mármol yacían en el fondo del mar. Eran tan antiguas que se cubrieron de algas y se convirtieron en parte del paisaje submarino. Otro hallazgo inusual fue descubierto en la cordillera de aguas profundas del Océano Pacífico, al norte de las islas hawaianas, en una de las reservas marinas más grandes del mundo. Un buque de investigación navegó a lo largo del lecho marino y descubrió una carretera. Parte del fondo estaba cubierta con baldosas de ladrillo amarillo. También era similar a las baldosas que se utilizan para revestir una piscina. Los investigadores realizaron una expedición en este lugar desconocido y publicaron videos en línea. Descendieron hasta una profundidad de aproximadamente 3 kilómetros y notaron un extraño sendero en el fondo hecho de ladrillos amarillos. Uno de los chicos bromeó y dijo que era el camino a la Atlántida. De hecho, el sendero no llevaba a ninguna parte. Y no fue hecho por humanos. La naturaleza creó este inusual paisaje. El lugar con losetas de piedra estaba en el fondo del lago, situado en la cima de una montaña submarina. Quizá en algún momento fue un volcán. El magma calentó la superficie y grietas aparecieron en el suelo. Estas hicieron que la superficie sólida pareciera un camino de ladrillos. De acuerdo, ¿qué tal si pasamos a algo más misterioso? Hace 20 años, un buque de investigación noruego descubrió agujeros extraños en el lecho marino en medio del Océano Atlántico. Luego, ya en 2022, otros investigadores hallaron algo similar, pero en el fondo del Océano Pacífico. Los científicos descubrieron alrededor de 200 agujeros en 3 lugares diferentes, a una profundidad de aproximadamente 3,5 kilómetros. Los hoyos estaban dispuestos en varias filas y debajo de cada uno había un túnel. Pero, ¿a dónde conducía? Para averiguarlo, primero necesitas descubrir quién hizo estos agujeros. Los científicos estudiaron animales que vivían a tal profundidad bajo una presión enorme. Imagina el peso de varias docenas de elefantes presionando una pequeña área del tamaño de una palma. Esa es aproximadamente la presión que ejerce el agua en estas profundidades. Pero aún así, algunos seres marinos han logrado adaptarse a tales condiciones. Los científicos han visto erizos de mar y gusanos, e incluso algunos peces grandes, pero ninguno de ellos hizo estos misteriosos hoyos. Vieron una extraña criatura con un cuerpo de tonos blancos y rosas dentro de uno de los agujeros. Era un anfípodo, uno de los representantes de la familia de los crustáceos. Los científicos lo capturaron e hicieron un poco de investigación. Este pequeño cangrejo de río estaba cavando un túnel con sus largas pinzas. Lo utiliza como hogar para esconderse y resguardar a su descendencia. O quizá el pequeño crustáceo estaba cavando túneles en busca de comida. Hay un lugar en el océano donde numerosos restos de naves yacen en el lecho marino. Y no estoy hablando de barcos de vela, sino de naves espaciales.
Este sitio se encuentra en el Océano Pacífico Sur y se llama Punto Nemo. Es el lugar más remoto de la Tierra en nuestro planeta. La isla más cercana está a más de 1.600 kilómetros de distancia. Allí solo te encontrarás con un océano infinito y completa soledad. Ni siquiera te cruzarás con peces y otras formas de vida marina aquí. El lugar recibe pocos nutrientes de los océanos del mundo porque las corrientes submarinas y el viento casi no llegan a esta área. Hay distintos microorganismos en el Punto Nemo, pero no es por eso por lo que estamos aquí. La razón son las bolas de fuego que a veces caen del cielo al agua. No son meteoritos, sino pedazos de cohetes espaciales, naves o satélites que fallaron en su misión. El Punto Nemo es un desierto oceánico, por lo que los restos espaciales no pueden dañar a nadie aquí. Incluso si algún objeto pesado provoca una ola gigante, esta no alcanzará la Tierra más cercana, ya que perderá toda su fuerza en el agua. Algunos arqueólogos creen que la ciudad más antigua del mundo tiene aproximadamente 9.500 años de antigüedad, pero no la encontrarás en tierra firme, ya que se ubica en el lecho marino, en el Golfo de Cambay, cerca de la costa de India. Allí los científicos han hallado muchos artefactos antiguos, como esculturas, muebles y otros artículos de interior. Analizaron un pedazo de madera encontrado en el lugar y determinaron que tenía más de 9.000 años. Estas personas aún están tratando de determinar qué tipo de ciudad era y cuándo existió. La tumba de Tutankamón es un hallazgo arqueológico muy famoso. Pero, ¿sabemos acerca del lugar de entierro del faraón más reciente de Egipto? Es posible que la tumba de Cleopatra se encuentre en algún lugar de la antigua ciudad de Alejandría, pero el problema es que está bajo el agua. Después de aproximadamente 1.600 años se hundió hasta el fondo del mar debido a inundaciones y terremotos y sus ruinas fueron descubiertas en 1998. Los científicos y constructores planean construir túneles submarinos en su territorio para transformar la ciudad en un museo subacuático. Puedes encontrarte con un fenómeno natural inusual, el brínicle, en las profundidades del Ártico y el Océano Austral de la Antártida. Parece un carámbano en el agua que atrae a los organismos marinos hacia él y los congela. Cuando la sal fluye fuera de las grietas del fondo oceánico, se congela, ya que su densidad es mayor que la del agua que la rodea. Al contacto con agua dulce se convierte en hielo líquido y, pues sí, se congela. Estrellas de mar, erizos y crustáceos quedaron atrapados allí al ser congelados por esta sal. El famoso Stonehenge tiene un doble submarino. En el fondo del lago Michigan, a una profundidad de unos 12 metros, científicos encontraron varias piedras rectangulares dispuestas en un círculo, justo como el famoso monumento antiguo de Inglaterra. En una de ellas notaron algo similar a la imagen de un mastodonte, un animal parecido al elefante que se extinguió hace más de 10.000 años. A pesar de las aparentes similitudes con Stonehenge, algunos científicos creen que la naturaleza pudo haber creado este monumento. En 2012, científicos encontraron un extraño objeto similar a una nave espacial extraterrestre en el fondo del lago Báltico. Este objeto de piedra tenía túneles y escaleras a su alrededor. Cuando la foto del hallazgo llegó a internet, muchos periódicos comenzaron a escribir que era algo de otro planeta. Pero los profesionales analizaron el artefacto y dijeron que no había nada extraterrestre en él. Era una formación rocosa natural. Sin embargo, nadie sabe cómo la naturaleza puede haber hecho algo así. Si pudieras meterte en la máquina del tiempo y viajar a 1969, te encontrarías con algo espectacular. Lo que estás viendo no es un desierto cualquiera. Es una de las cataratas más poderosas, completamente seca. En el verano y el otoño de 1969, el lado estadounidense de las cataratas del Niágara se quedó sin agua durante 6 meses. Los investigadores querían estudiar la pared rocosa de las cataratas. Temían que se volviera demasiado inestable a causa de la erosión. La erosión es el proceso por el cual las fuerzas naturales como el agua y el viento desgastan los materiales terrestres. Por ejemplo, si ves que el hielo de los glaciares se vuelve turbio, significa que se está produciendo erosión. 3 saltos que cruzan la frontera internacional entre Canadá y Estados Unidos forman juntos lo que conocemos como las magníficas cataratas del Niágara. Sus nombres son Catarata Canadiense, Catarata Estadounidense y Catarata Velo de Novia, de mayor a menor según su tamaño. La catarata estadounidense se encuentra en su totalidad del lado de ese país, mientras que la canadiense está principalmente en el lado de Canadá,
dividida por la Isla de la Cabra. La catarata Velo de Novia, la más pequeña de todas, está en el lado estadounidense, pero separada de las demás por la Isla Luna. ¿No te parece que Estados Unidos y Canadá tienen una frontera natural genial? Muchos no creían que se pudiera ir en contra de la naturaleza e impedir que fluyera una cantidad tan enorme de agua, pero fue posible. Hizo falta una presa de 182 metros a través del enorme río Niágara para cerrar estas asombrosas cataratas. Esto significa que tuvieron que desviar 272,000 litros de agua cada segundo para que el caudal restante pasara por encima de las cataratas canadienses, las más grandes. Para construir esa presa se utilizaron más de 27,000 toneladas de roca, y más de 1,000 camiones transportaron esa roca en el caluroso verano del 69. El 12 de junio, las cataratas estadounidenses se detuvieron luego de haber fluido durante más de 12,000 años. Entonces, las cataratas canadienses tomaron el caudal extra y lo absorbieron para que pudiera realizarse la investigación. Pero los lugareños estaban preocupados. Sabían que no era posible controlar tales cantidades de agua. Temían que el agua tomara otra ruta y provocara una inundación catastrófica. Les preocupaba que los turistas dejaran de venir si los equipos no conseguían que la cascada volviera a fluir como antes. Pero los turistas siguieron acudiendo, incluso ese mismo verano, y tuvieron una oportunidad única de ver algo a lo que nadie había accedido antes ni después. Durante ese periodo se construyó una pasarela provisional a solo 6 metros del borde de las cataratas, ahora secas. Ayudaba a los trabajadores a limpiar el fondo de lo que antes era un río. Así, los turistas podían ir allí y explorar el paisaje salvaje de las cataratas que normalmente estaba bajo el agua, hostil e inaccesible para los visitantes. Mientras exploraban el fondo seco de las cataratas, los investigadores se toparon con millones de monedas diferentes que la gente había arrojado al agua durante décadas, quizá para pedir un deseo o con algún otro propósito. ¡Vaya! Un chanchito de las cataratas del Niágara. La mayoría de esas monedas fueron retiradas. Me pregunto quién se las habrá quedado. Pero desde hace un par de décadas, cada vez vienen más turistas. Imagínate todo lo que podrían encontrar ahora. Más monedas, por supuesto, pero también cámaras perdidas, drones errantes, teléfonos móviles y otras cosas que los visitantes descuidados podrían dejar caer accidentalmente en las cascadas. La idea de eliminar toda el agua y convertir las cataratas del Niágara en un desierto resultó ser posible, pero puede que haya que volver a hacerlo. En 2020, los medios de comunicación informaron que 2 puentes peatonales de las cataratas del Niágara debían ser sustituidos o reparados. No es de extrañar, ya que tienen casi 120 años. Estos puentes están situados por encima de los rápidos. Los expertos debatieron si debían desviar el agua una vez más o no. La gente habla mucho de las cataratas del Niágara, y algunos creen que están entre las más altas del mundo, pero la verdad es que no es así. Son famosas, preciosas y sobrecogedoras, pero en lo que a altura se refiere, hay casi 500 cataratas en todo el mundo que son más altas que el Niágara. Tomemos como ejemplo el Salto del Ángel, situado en Venezuela, cuya altura es de 979 metros. Pero lo que hace que las cataratas del Niágara sean tan especiales entre las demás es la cantidad de agua que fluye por ellas. Las cataratas muy altas no suelen tener grandes volúmenes de agua. La combinación de todas esas enormes cantidades de agua y la altura es lo que hace que las cataratas del Niágara sean tan impresionantes. Además, son unas de las más rápidas. El río Niágara apareció tras la última edad de hielo, junto con toda la cuenca de los Grandes Lagos, de la que forma parte. Hace 18,000 años, esta impresionante catarata no existía. Grandes capas de hielo cubrían la zona del sur de Ontario. Tenían entre 1,5 y 3 kilómetros de espesor. A medida que las capas de hielo se desplazaban hacia el sur, fueron creando las cuencas de los Grandes Lagos. Luego se derritieron, liberando enormes cantidades de agua en las cuencas. En general, el agua que bebemos es agua fósil. Solo el 1% se renueva a lo largo del año, y el 99% restante procede de las capas de hielo. La península del Niágara no ha estado bajo el hielo desde hace casi 12,500 años. Cuando el hielo se derritió, las aguas resultantes empezaron a bajar, por lo que más tarde se convirtió en el río Niágara, el lago Erie y el lago Ontario. Tardó mucho tiempo, pero el agua acabó erosionando los acantilados y formando estas espectaculares cataratas. Seguramente te habrás dado cuenta de que el río Niágara es asombrosamente verde. Este color específico nos indica lo poderosa que es el agua cuando se trata de erosión. Cada minuto, las cataratas del Niágara arrojan más de 60 toneladas de minerales disueltos.
Todo eso, junto con la sal disuelta y la roca finamente molida, hace que el color sea tan magnífico. Los habitantes de Estados Unidos y Canadá, o más exactamente, más de 1 millón de personas que tienen acceso a la zona, utilizan las aguas del río Niágara con distintos fines. Por ejemplo, para pescar, obtener agua potable, realizar actividades recreativas como nadar, navegar y observar aves, producir energía hidroeléctrica y mucho más. La primera central hidroeléctrica del mundo se construyó a finales del siglo XIX junto a las cataratas. Pronto empezó a dar sus frutos, porque la población obtuvo electricidad gracias a ella. Pero esta electricidad solo podía viajar 90 metros, así que había que realizar algunas mejoras. Nikola Tesla fue quien aceptó el reto e hizo los cambios necesarios. El científico descubrió que la electricidad podía viajar largas distancias si se utilizaba una corriente alterna. Hoy, varias centrales eléctricas ubicadas en las cataratas del Niágara proporcionan más de 2 millones de kilovatios de energía. Bien, te diré otro dato interesante. 1969 no fue el único año en que las cataratas del Niágara se detuvieron. En 1848, el agua no fluyó por allí durante casi 40 horas. Las cataratas ya eran muy célebres entre los turistas y una fuente de energía útil para la población local, así que no es de extrañar que todos entraran en pánico. Esta vez la culpa fue de la naturaleza. El hielo bloqueó el nacimiento del río Niágara. Un granjero estadounidense fue el primero en darse cuenta. Era el 29 de marzo y salió a dar un paseo justo antes de la medianoche. Pronto se dio cuenta de que no oía el potente rugido de las cataratas. Rápidamente se dirigió a la orilla del río y se quedó inmóvil, conmocionado. Apenas había agua. Las fábricas y los molinos tuvieron que cerrar porque dependían de esa agua. Las tortugas vagaban por allí. Los peces no sobrevivieron. Algunas personas dieron un paseo por el fondo del río y se llevaron como recuerdo todo lo que encontraban allí. Pero 2 días más tarde, el 31 de marzo, la gente oyó un estruendo lejano río arriba. Cada vez se acercaba más y el rugido se hacía más fuerte, hasta que un muro de agua apareció ante sus ojos. Y una de las mayores atracciones del mundo, que millones de turistas visitan cada año, volvió a funcionar. Magnífica y al fin y al cabo, invencible, como debe ser. La distancia de Nueva York a Lisboa, al otro lado del Atlántico, supera los 5.000 kilómetros. A la velocidad promedio de caminar de un ser humano, podrías llegar allí en 1 mes y medio. Eso sin contar las paradas para descansar y el necesario sueño. Comprar un boleto de avión o abordar un barco no solo son mejores opciones, sino las únicas posibilidades de viaje en este momento. Pero si un día esta larga travesía a pie se hiciera posible, ¿te animarías a aceptar el desafío? El obstáculo más obvio es toda esa agua en el océano Atlántico. Cubre alrededor de 1/5 parte de la superficie de la Tierra. Todos los océanos ocupan cerca del 70% de nuestro planeta. Cuando abres el grifo o compras una botella, estás bebiendo un pequeño porcentaje de agua potable. El 97% del agua de la Tierra se encuentra en los océanos. Toda es agua salada y no es potable. Sumado a esto, el 2% del agua está atrapada en glaciares y capas de hielo y nos queda menos de un 1% de agua que realmente podemos beber. Si quieres convertir estos porcentajes en números, necesitarás una hoja de papel larga para escribirlos todos. El Servicio Geológico de los Estados Unidos estima que hay más de 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua en el mundo. Es esencial para sostener todas las formas de vida, incluidos los humanos. Los océanos juegan un papel vital en la regulación de la temperatura del aire alrededor del globo. Si no tuvieran agua, el área alrededor del Ecuador estaría abrasada. Esta línea imaginaria que divide nuestro planeta a la mitad atraviesa un total de 13 países como Brasil, Kenia e Indonesia. Los océanos del mundo son cruciales para el ciclo del agua de nuestro planeta. Ya sabes, como el que aprendiste en la escuela. Llueve desde las nubes y el agua finalmente termina en ríos que desembocan en los océanos. Luego, la luz solar calienta esta vasta masa de agua que se evapora hacia la atmósfera para formar nuevas nubes. Entonces, el ciclo comienza de nuevo. Este proceso moldea el clima global. Por eso, por ejemplo, el Mediterráneo es tan popular para las vacaciones de verano. La región es templada. Si sacamos los océanos de la ecuación, el ciclo del agua se detiene. El área donde antes se encontraban se convertiría en un enorme páramo polvoriento. Habría tierra hasta donde alcanza la vista.
Dado que ya no habría evaporación, simplemente no se formarían nubes. La lluvia escasearía. Los seres humanos pronto se quedarían sin fuentes de agua potable. El paisaje de nuestro planeta se transformaría en un vasto desierto. Imagina un terreno similar al del Sahara extendiéndose por la superficie de nuestro planeta. Todo se volvería tan seco que los incendios se desatarían con facilidad. Estas no son precisamente las condiciones ideales para una larga travesía entre continentes, pero imaginemos que pudieras sobrevivir a todo esto. Comienzas a caminar a través de la tierra desértica que alguna vez fue el Océano Atlántico. ¿Cómo sería ese viaje? Te encontrarías con un paisaje diferente al que está por encima de la línea del agua. Todo lo que está bajo las olas es más alto y profundo que en el mundo que conocemos. Esta es la tierra de los extremos. Toma, por ejemplo, la montaña más alta del planeta. Si estás pensando en el Himalaya y su pico más alto, el monte Everest, estás en lo correcto. Más o menos. Esta cordillera es la más alta cuando se mide desde el nivel del mar, justo por encima de los 8.849 metros de altura. Pero cuando se mide la altura de una montaña desde su base hasta la cima, entonces el Himalaya cae al segundo lugar. La montaña más alta de la Tierra es en realidad Mauna Kea en Hawái. Es un volcán inactivo. En el idioma local su nombre se traduce como montaña blanca. Casi la mitad de él se encuentra bajo las olas del Océano Pacífico. Su altura total es casi 1,6 kilómetros más alta que el monte Everest, unos 10.211 metros. No podemos apreciar su escala en este momento, pero si el Pacífico se secara, podríamos pararnos en la base de este gigante. El fondo del Atlántico oculta una cordillera similar. Es la mayor formación geológica del planeta. No podemos verla porque la dorsal mesoatlántica está casi completamente sumergida. Se eleva desde el lecho marino a una altura que es la mitad de la del monte Kilimanjaro en África. La anchura de la vasta cordillera submarina alcanza una décima parte del diámetro de la Tierra. Las únicas secciones visibles de la dorsal mesoatlántica son islas como Islandia y las Azores en Portugal. La isla habitada más remota del mundo, Tristán de Acuña, también pertenece a la parte visible de esta formación geológica. Quizá lo único más impresionante que su tamaño sea la fecha de descubrimiento de esta cresta. Los científicos la cartografiaron en los años 50. Eso es bastante reciente cuando se considera que nuestra civilización tiene miles de años. Esto muestra lo poco que sabemos sobre lo que se esconde bajo la superficie de nuestros océanos. La UNESCO estima que los humanos han explorado solo el 5% de los océanos de la Tierra. Parece difícil de creer, pero más personas han estado en la Luna que en el fondo del océano. El lugar más profundo de nuestro planeta se encuentra en la fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico. El descubrimiento de la dorsal mesoatlántica reveló el secreto detrás de la formación de continentes y océanos. Cuando conozcas la verdad sobre sus orígenes, sabrás qué esperar en tu travesía imaginaria a través del Atlántico. La dorsal se encuentra justo entre América del Norte y Europa. Pero necesitas pensar en estas masas de tierra no como continentes, sino como placas tectónicas. Estos son enormes bloques de la capa externa de la Tierra. Se llama litosfera y está compuesta principalmente de roca. Hay alrededor de 15 a 20 placas gigantescas en nuestro planeta. Flotan sobre una capa de roca principalmente fundida. Bueno, en realidad no flotan, pero ese es el término que los científicos usan para describir mejor su inestabilidad. Las placas tectónicas están en constante movimiento y pueden chocar entre sí. En este caso, una placa desciende mientras que la otra se eleva. Esto genera grandes cantidades de energía. En la superficie tenemos terremotos y volcanes. Las fuerzas tectónicas le dieron a nuestro planeta su forma característica. Así se formaron los Himalayas hace 40 a 50 millones de años. Alrededor de esa época, la placa india se desplazó hacia el norte. Chocó con la parte sur de la placa euroasiática. Dado que las dos placas estaban compuestas por un tipo similar de roca, cada una se negó a ir debajo de la otra. La única dirección posible fue hacia arriba. Este proceso aún no ha terminado. La cordillera crece 1/3 de un centímetro cada año. Algo similar está ocurriendo con la dorsal mesoatlántica. Se está ensanchando a un ritmo anual de 4 centímetros. Y hay un efecto secundario interesante de este proceso. ¿Recuerdas cuando construías castillos de arena?
Para construir la torre necesitabas excavar mucha arena a su alrededor. A medida que el castillo crecía en tamaño, el agujero a su alrededor se hacía más grande. Lo mismo está sucediendo en el Océano Atlántico, pero a una escala mucho mayor. A medida que la dorsal se ensancha cada vez más, las dos costas se están alejando una de la otra. La placa norteamericana y la placa euroasiática se están separando. Esto significa que tu viaje imaginario en un mundo sin océanos podría tardar más. Por cada año que esperes, necesitarás cubrir 2,5 centímetros adicionales. Hoy no parece mucho, pero dale tiempo y quizá no tengas que embarcarte en un viaje transcontinental después de todo. Los continentes vendrán a ti. La evaporación no es la única forma de drenar un océano. La costa de cada lado de un océano podría simplemente cerrarse sobre él. Esto es lo que los científicos creen que sucederá con el Pacífico. Dentro de unos 50 millones de años, no serías capaz de reconocer el océano más grande de la Tierra. Los expertos realizaron una serie de simulaciones por computadora para ver hacia dónde se dirigen América del Norte y América del Sur. La respuesta es hacia el Polo Norte. Allí es donde se fusionarán con Asia en un futuro lejano. El nuevo supercontinente cambiará por completo la forma y el tamaño del Océano Pacífico. Los geólogos ya tienen un nombre para esta masa terrestre: Amasia. Probemos algo juntos. Abre cualquier mapa del mundo que tengas. Puede ser el que encuentres en tu biblioteca o incluso una versión en línea. Echa un vistazo a la vasta zona cubierta por agua. Es el 71% de la superficie de la Tierra. Y todo eso es agua salada en el océano. No hay fronteras entre los 4 océanos que todos conocemos, pero los oceanógrafos y los países del mundo tradicionalmente han dividido estas aguas en 4 regiones distintas: Pacífico, Atlántico, Índico y Ártico. Y aquí viene la gran sorpresa. La comunidad científica reconoció recientemente un 5º cuerpo de agua. Se llama Océano Austral. Y 3 de los 4 océanos originales lo bordean. Circunnavega la Antártida, la parte inferior del globo, y llega a Australia, zonas del sur de África y América del Sur. ¿Qué hace que sea tan especial? ¿Cómo lo reconoció finalmente la comunidad científica? Y, lo que es más importante, ¿qué misteriosas criaturas esconde? ¡Vamos a averiguarlo! El Océano Antártico, o Austral, se mencionó por primera vez en 1937, en la segunda edición de Límites de Océanos y Mares de la Organización Hidrográfica Internacional. En aquel entonces, esta entidad consideró que era un error pensar en el Océano Antártico como un cuerpo de agua propio y diferenciado. ¿Por qué? Porque en ese momento un océano se definía como agua rodeada de tierra, y no agua que rodea tierra. Sin embargo, lo reconsideraron en el 2000 y votaron para incluir a este océano en la lista oficial. También decidieron el nombre Océano Austral, sobre el comúnmente utilizado Océano Antártico. Finalmente, la organización concluyó que se debe considerar que este termina en el paralelo 60 de la latitud sur. Pero, ¿cuántos años tiene este océano? Pues muchos especialistas creen que se formó hace tan solo 30 millones de años, lo que lo convertiría en el más joven de los océanos del mundo. Surgió cuando la Antártida y América del Sur se separaron durante las primeras etapas del desarrollo de nuestro planeta. Esta corriente de agua única es un componente distintivo del Océano Austral, ya que ayuda a mantener el flujo de agua alrededor del continente helado. Se llama Corriente Circumpolar Antártica y se mueve hacia el este a una velocidad increíble. Se estima que mueve una enorme cantidad de agua por segundo. Algunas de las disputas sobre el Océano Austral también tienen que ver con esta increíble corriente. Algunos especialistas creen que separa las aguas del Océano Austral de las del Atlántico o Pacífico. Solo el agua que circula rápidamente se considera el Océano Austral. Sin embargo, por otro lado, un puñado de científicos dice que la corriente en realidad hace que el tema de los nombres sea más complejo al no limitar las aguas a una ubicación geográfica específica. Creen que las aguas de la corriente son diferentes en términos de composición de las de los océanos del norte porque son mucho más frías y tienen mucha más sal. A los marineros no les gusta mucho este nuevo cuerpo de agua, principalmente debido a las frecuentes tormentas ciclónicas que experimenta. Ocurren debido a la gran diferencia de temperatura entre las bolsas de hielo y las olas del océano.
Como resultado, estas tormentas son muy difíciles de superar para cualquier marinero que las encuentre. Quiero decir, estos realmente son los vientos más fuertes de cualquier parte de nuestro planeta. Más aún, las embarcaciones que pasan por esta zona también deben tener cuidado con los frecuentes icebergs que puedan aparecer de vez en cuando y también con las bajas temperaturas superficiales. Solo para pintar una mejor imagen, algunos de los icebergs que se hallan ahí pueden abarcar varios cientos de metros y pueden existir durante todo el año independientemente de la temporada. Las latitudes 50 a 70 incluso se han ganado los apodos de Furiosos 50s o Rugientes 60s. Debido a estas intensas tormentas, incluso el paisaje es único. Dicen que el océano austral tiene glaciares más azules, aire más frío y montañas más intimidantes que cualquier otro lugar del mundo. Ahora pasemos a las misteriosas criaturas que llaman hogar a este lugar, ya que miles de especies de vida silvestre viven solo aquí y en ninguna otra parte del mundo. Comencemos con el peculiar cerdo de mar, o uno de los pepinos de mar, como a veces se le llama. Hay muchos de ellos en las aguas de la Antártida. Sin embargo, ¿por qué se llaman así? Por su tono rosado y su apariencia redonda e hinchada. Viéndolos más de cerca, incluso parecen tener una pequeña cola y un par de orejas, como un cerdo. Ayudan mucho con la calidad de las aguas, filtrando arena y sedimentos. Luego están los cangrejos Huff, que viven en el suelo del mar Antártico. El océano Antártico es un ambiente de agua fría, pero estos cangrejos están adaptados a aguas más cálidas, por lo que se reúnen alrededor del calor producido por los respiraderos volcánicos. Ahí obtienen el calor y la comida que necesitan. Puedes encontrarlos en grandes pilas uno encima de otro, literalmente llenando el espacio en las aberturas de ventilación. ¿Te preguntas cómo obtuvieron su nombre no oficial? Bueno, por su aparente similitud con el actor David Hasselhoff, cuyo impresionante pecho inspiró a los exploradores que hallaron al cangrejo. ¿Has visto alguna vez a un pez completamente transparente? Tendrías que llegar a estas aguas en el sur, pero existen y se llaman dracos. Básicamente puedes ver dentro de ellos. Eso se debe a su piel transparente, ya que no tienen glóbulos rojos. Su poder especial es que pueden usar un anticongelante para evitar que sus cuerpos se solidifiquen en las frías aguas del océano Antártico. En lugar de la sangre estándar y más espesa, la roja con hemoglobina, los dracos tienen una más delgada que se mueve más fácilmente por todo el cuerpo, lo que les proporciona los nutrientes y el oxígeno que tanto necesitan. Ahora bien, ¿hay un monstruo escondido en estas aguas? Algunas personas creen que sí, y gracias a investigaciones recientes incluso tenemos imágenes de video. Algunos investigadores australianos se toparon con un grupo de criaturas de aspecto extraño que nadaban cerca del lecho marino del océano Antártico. Este pez rosado en forma de gota parecía ser impulsado por un pequeño par de aletas. Para citarlos, se parecía a un pollo justo antes de ponerlo en el horno. No estoy seguro de querer saber cómo se ve eso. Les tomó algo de tiempo e investigación identificar al monstruo. Es una especie tímida de pepino de mar, más conocida por su apodo creativo, el monstruo pollo sin cabeza. Sabemos que esta criatura existe desde finales de 1800, pero casi nunca la hemos visto, y solo se le había capturado en video una vez antes, cuando fue vista en el Golfo de México, que está bastante lejos de las aguas de la costa de la Antártida Oriental. ¿Hay tanto que no sabemos sobre esta criatura? Como cuántas de ellas existen en nuestras aguas y cómo viven, comen y se reproducen. ¿Alguna vez has oído hablar del pingüino emperador? No es una especie de pingüino que simplemente tiene una corona en la cabeza, si eso es lo que estás pensando, pero son uno de esos pingüinos que habitan en este lugar específico y también son las especies más grandes de su tipo. Lo que los hace especiales es que hacen sus colonias en el hielo marino y la mayoría nunca pisa tierra. Más aún, los papás pingüinos pierden casi la mitad de su peso mientras incuban los huevos. También son nadadores fascinantes, capaces de bucear más profundo y más lejos que cualquier otra ave. Hasta 213 metros, sin mencionar que pueden permanecer sumergidos hasta 18 minutos cuando recolectan comida. Todavía tenemos que descubrir todos los secretos del misterioso océano austral, pero está claro que alberga algunos ecosistemas marinos únicos y frágiles. Reconocerlo como un nuevo océano podría ser una forma de centrar la atención del público en él y ayudar a su conservación. En los últimos 30 años, los científicos han hecho un descubrimiento increíble de una nueva criatura que vive en las profundidades del océano.
Su nombre es la esponja arpa. Si te preguntas por qué tomó tanto tiempo encontrar este animal, yo sé la respuesta. Estas criaturas suelen pasar el rato a una profundidad de aproximadamente 3.400 metros debajo de las olas del océano. Esta especie de esponja se descubrió por primera vez frente a la costa de California gracias a un robot que era lo suficientemente resistente como para explorar las profundidades tan extremas. Esta es sin duda un área del planeta donde incluso las criaturas de aspecto más benigno pueden ser potencialmente peligrosas. Pero hasta los científicos se sorprendieron al descubrir que esta criatura era más que una simple esponja. Esto puede parecer obvio, pero la esponja arpa obtuvo su nombre porque su estructura básica, conocida como aspa, tiene la misma forma que un arpa. Cada aspa está formada por una rama horizontal que soporta varias ramas verticales paralelas. Pero no te dejes engañar por la apariencia divertida o el nombre poco intimidante de la esponja arpa. Es un cazador de aguas profundas. Tiene una capacidad única de capturar y envolver animales pequeños usando sus rizoides, que son unas fibras cortas y delgadas. Con su ayuda, la esponja arpa se aferra al suave fondo fangoso y atrapa a las pequeñas criaturas que son arrastradas a sus ramas por las corrientes marinas profundas. Otras criaturas esponja a menudo se alimentan extrayendo bacterias y trozos de material orgánico del agua de mar y filtrándolos a través de sus cuerpos. Pero no nuestra esponja arpa. En cambio, atrapa su futura comida con minúsculas púas que cubren cada una de sus ramas. Las esponjas arpa prefieren crustáceos pequeños como cangrejos, camarones y langostinos. Una vez que tiene uno de ellos en sus garras, envuelve al animal en una fina membrana antes de comenzar a digerirlo lentamente. Los investigadores creen que las esponjas arpa usan este método de alimentación porque no hay suficientes nutrientes en el fondo. Esto hace que la alimentación por filtración tradicional sea menos efectiva. La investigación ha demostrado que la criatura todavía está en proceso de evolución. Los primeros investigadores de esponjas arpa encontraron que solo tenían 2 aspas, pero más tarde los científicos descubrieron otras esponjas arpa que tenían 6. La esponja arpa podría haber desarrollado esta elaborada estructura similar a un candelabro para aumentar su área de superficie. En general, las esponjas arpa suelen crecer hasta una longitud de 0,3 metros, pero los investigadores han visto una criatura que medía 0,6 metros de longitud. La esponja arpa no solo es muy inusual, sino también hermosa a la vista. ¿Ves esas pequeñas bolas blancas encima de las ramas? ¿Y por qué no observamos a otras criaturas que viven debajo de la zona fótica de los océanos de la Tierra? Es el área debajo de la superficie del océano que recibe algo de luz solar. Gracias a esto hay un montón de diferentes criaturas y organismos viviendo allí. Cualquier animal que viva más allá de esta capa califica como una criatura de aguas profundas. El gusano Tomopteris es un gusano segmentado que puedes encontrar en la zona crepuscular oceánica. Es el área que se encuentra entre 200 metros y 1000 metros debajo de la superficie. Estas criaturas a menudo no miden más de 2,5 centímetros de largo, pero pueden crecer hasta 0,3 metros. Mientras nadan y se alimentan, estos gusanos hacen lo que los investigadores describen como un asombroso baile. Eso se debe a que pueden nadar extremadamente rápido y hacer giros en ángulos estrechos con facilidad. Sé que la mayoría de la gente escucha la palabra gusano y piensa en una lombriz de tierra común. Así que es bastante interesante saber que hay un gusano de aguas profundas que no sale del agua durante toda su vida. Ahora, la mayoría de nosotros trata de evitar las medusas que vemos en la arena o sobre las olas del océano. No hace falta hacerlo con la medusa crosota. Es una criatura de aguas profundas. Esta hermosa medusa es principalmente de color rojo rubí, naranja brillante o púrpura eléctrico. Eso fue lo que ayudó a los investigadores a darse cuenta de que habían encontrado una nueva especie de medusa. La criatura crece hasta un tamaño máximo de 2,5 centímetros de ancho y tiene tentáculos que se extienden en todas las direcciones. Si te acercas a esta medusa, llevará todos estos tentáculos hacia su cuerpo antes de alejarse nadando rápidamente para evitar el peligro. Sí, eres peligroso. La medusa crosota es extremadamente rara. No la verás muy a menudo. Puede que necesites tomar prestado ese robot de buceo profundo que mencioné antes. Y si bien los gusanos y las medusas pueden ser bastante inofensivos, no es el caso del pez víbora. Esta criatura está equipada con una boca notablemente grande, como yo, y los dientes en forma de aguja en el interior son clave para su estrategia de caza. El pez víbora del Pacífico vive a unos 1500 metros de profundidad, pero se encuentran entre esos numerosos animales marinos que migran cada noche hacia las aguas menos profundas para cenar. ¿Y qué hay en el menú hoy? Bueno, un montón de pequeños peces y camarones. La criatura puede crecer hasta 30 centímetros de largo. Sus 2 colmillos delanteros que sobresalen de la mandíbula inferior más allá de sus propios ojos son especialmente impresionantes. Cuando el pez destraba su mandíbula, su boca puede abrirse lo suficiente como para engullir animales pequeños, y los dientes forman una jaula para evitar que huyan. ¿Alguna vez has visto una criatura submarina que parece una fresa? Confía en mí, porque existe.
Solo mira estos puntos en el calamar fresa. La criatura tiene un ojo grande y uno más pequeño. Puedes pensar que esto sería incómodo, pero en realidad es todo lo contrario. El gran ojo izquierdo mira hacia arriba, detecta las sombras proyectadas por otros animales en las aguas poco iluminadas de arriba. La forma tubular del ojo lo ayuda a recolectar la mayor cantidad de luz posible. En el otro lado de la cabeza del calamar puedes ver su ojo derecho. Es pequeño y mira hacia abajo. Este ojo busca destellos de bioluminiscencia producidos por animales que acechan en las aguas más oscuras de abajo. Bioluminiscencia significa producción y emisión de luz por parte de organismos vivos. Por cierto, el calamar tiene un apodo. Se le conoce como el calamar visco. Esto se debe a la notable diferencia de tamaño entre sus dos ojos. Dado que la luz no llega a las profundidades del mar, el cuerpo del calamar fresa en realidad se ve negro. Esto ayuda a la criatura a esconderse de los enemigos como tiburones y delfines. En general, el calamar fresa crece hasta una longitud de 13 centímetros. Usualmente vive a unos 900 metros debajo de la superficie, pero flota hacia aguas menos profundas durante la noche. Las estrellas con plumas son criaturas marinas sin columna vertebral, pero con brazos similares a plumas que salen desde el centro de su cuerpo. Estas criaturas aparecieron por primera vez hace unos 200 millones de años. Son parientes de las estrellas de mar que parecen una flor, pero si te acercas a ellas, se alejarán nadando rápidamente. Aunque no todas las estrellas con plumas pueden nadar, muchas especies solo pueden arrastrarse por el fondo del lecho marino. Al igual que algunas de las otras criaturas de aguas profundas que hemos visto, la estrella con plumas puede adaptarse a su entorno. Tiene la habilidad de mudar los brazos, de la misma manera que algunas lagartijas pueden mudar la cola. Es probable que esto también les ayude a escapar de sus enemigos. Las estrellas con plumas viven en todo el mundo, desde el Ecuador hasta los polos, desde las aguas poco profundas, en la parte superior de los arrecifes, hasta las profundidades del mar. Bien, dado que estamos tratando con criaturas misteriosas, el nombre de esta es bastante apropiado. El veloz calamar vampiro debería ser el símbolo oficial de la vida en las profundidades del mar. El animal tiene un cuerpo de color rojo oscuro, enormes ojos azules y una red similar a un manto que se abre entre sus 8 tentáculos. Esto, junto con su nombre, puede sugerir que la criatura es una especie de cazador aterrador. Sin embargo, en realidad, el calamar vampiro es una criatura tímida y de cuerpo blando, del tamaño, forma y color de una pelota de fútbol. Crece hasta aproximadamente 30 centímetros de largo y vive a 900 metros debajo de la superficie. Casi no hay oxígeno allí, pero también hay relativamente pocos depredadores. Creo que es hora de salir del agua. El Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo, pero casi un tercio está completamente vacío. Y no solo pasa en Dubái. La mayoría de los rascacielos tienen mucho espacio desperdiciado, construidos solo para verse más altos. Los arquitectos incluso tienen un nombre para esto: la altura de vanidad. Pero eso ni se acerca al mayor problema de estos enormes edificios, porque entre más alto llegan, más oscuros se vuelven sus secretos. Tomemos el Centro Financiero Mundial de Shanghái, un rascacielos construido en 2008 que costó alrededor de $1.200 millones. Es uno de los edificios más altos de Asia, con 101 pisos. Puedes trabajar ahí, ir de compras en la plaza de planta baja o quedarte en una de sus más de 170 habitaciones de hotel. Y no te preocupes, no te lo puedes perder. Tiene una característica muy distintiva. Me refiero a esa gran abertura en la cima con forma de trapecio. Es bastante impresionante, pero también controversial. Sobre todo porque se suponía que iba a verse así. Así es, un círculo. Ahora, míralo bien. ¿Te recuerda algo? Si de inmediato pensaste en la bandera de Japón, tienes razón. Y no fuiste el único que lo notó. Mucha gente en China en ese entonces coincidió en que la abertura se parecía demasiado al símbolo del sol naciente de Japón. Digamos que no les hizo mucha gracia. Por supuesto, esa similitud no fue intencional, sobre todo porque el edificio fue diseñado por una firma de arquitectura estadounidense. De hecho, ellos fueron los que dijeron, tal vez deberíamos cambiarlo. Y así fue como el círculo se convirtió en trapecio. Problema resuelto. Pero algunos problemas de los rascacielos no se arreglan solo cambiando unos detalles de diseño. Mira el rascacielos Intempo, un edificio de 47 pisos en Benidorm, España, que ha causado bastante drama. En 2013, un periódico español publicó una historia afirmando que, hasta que los primeros 23 pisos fueron construidos, nadie pensó en instalar un elevador de carga para los 41 trabajadores. Así que tenían que subir y bajar las escaleras todos los días.
También hubo reportes de que el edificio no incluía cubos de elevador. Resultó que estas acusaciones eran falsas, pero aunque fueran ciertas, no serían nada comparado con todo lo que salió mal en este proyecto. Para empezar, la construcción tardó una eternidad. Comenzó en 2007 y se suponía que tomaría solo unos 2 años. Pero para 2014 todavía no estaba terminado. Y para empeorar las cosas, la empresa detrás del proyecto quebró. Luego en 2018, otro grupo compró el proyecto y finalmente se completó en 2021. Los trabajadores la pasaron muy mal durante todo este caos. En un momento, trabajaron 4 meses enteros sin que les pagaran. La situación se puso tan mal que hasta consideraron ir a huelga. Luego las cosas tocaron fondo en junio de 2011. Era el final de un turno de viernes y 13 trabajadores entraron al elevador para bajar. Pero de repente falló y cayó 20 pisos directo al suelo. Por suerte, los frenos de emergencia se activaron justo a tiempo. 2 trabajadores tuvieron lesiones más graves, pero créeme, pudo haber sido mucho peor. Porque cuando llegaron las ambulancias, ni siquiera podían acceder al sitio. No había ninguna entrada para vehículos. ¿Por qué? Bueno, estaban tratando de ahorrar dinero, o al menos eso decían los medios españoles en ese entonces. El Merdeka 118 en Malasia es el segundo edificio más alto del mundo, con unos 670 metros de altura. Pero recientemente ha sido noticia no por su altura, sino por la controversia que tiene justo en la cima. Todo empezó cuando un llamativo logo de banco se agregó en la cima de la torre. Lo que se suponía sería una celebración, al menos para el mundo corporativo, terminó desatando críticas entre los malayos. Porque mira, esto no es solo un rascacielos. Hablamos de un monumento nacional en un punto clave de Kuala Lumpur. Su mirador y centro comercial aún no están abiertos al público. Pero cuando lo estén, se espera que la torre atraiga a más de 20 millones de visitantes al año. ¡Eso es enorme! Pero ahora, algunos locales dicen que el nuevo letrero arruina la apariencia y el significado del edificio, como si agregar un logo corporativo le quitara su poder simbólico. Así que hace poco, las redes sociales se inundaron de críticas. Mucha gente se quejó de que estaban convirtiendo un símbolo nacional en algo comercial. El banco, por otro lado, defiende la decisión. Afirman que su logo representa continuidad, una señal de que apoyan a Malasia mientras el país alcanza nuevas alturas en el escenario mundial. Pero ese no es el único rascacielos famoso en Kuala Lumpur. De hecho, construir monumentos altos siempre ha sido motivo de orgullo para Malasia. Y uno de los mayores íconos del país, sin duda, son las Torres Petronas. Este enorme proyecto costó alrededor de $1.600 millones, y muchos dirían que valió cada centavo. De 1996 a 2004, tuvo el título del edificio más alto del mundo. Pero ese récord vino con algo de controversia, ya que no todos estaban de acuerdo. En ese entonces, algunos argumentaban que la Torre Sears en Chicago, ahora llamada Torre Willis, era el verdadero edificio más alto del mundo. Pensarías que es fácil de comprobar, ¿no? Digo, solo toma una regla gigante y mide cuál es más alto. Pero no es tan simple, porque todo depende de cómo lo midas. Mira, las Torres Petronas tienen esas 2 elegantes agujas en la cima, esas estructuras puntiagudas que sobresalen del techo. Cuando incluyes las agujas, las Torres Petronas quedan arriba. Pero las antenas de la Torre Willis, que en realidad llegan más alto, no contaban según las reglas oficiales. Así que técnicamente, Malasia ganó el título. Pero no todos estaban contentos con eso. Ahora, viajemos a Londres. Cuando sales de la estación London Bridge y miras hacia arriba, se siente como estar al pie de una montaña. Bueno, una montaña de alta tecnología, con una enorme estructura de cristal elevándose sobre ti. Ese es The Shard, un rascacielos ubicado en Southwark que mide unos 300 metros de alto. Sin duda es impresionante, pero mira bien lo que hay alrededor. Esto no es Shanghái, lleno de torres futuristas por donde voltees. Esto es Londres. Y no cualquier parte, sino una de las zonas más antiguas de la ciudad. Así que sí, The Shard resalta, y mucho, rodeado de edificios viejos llenos de carácter, como que se siente que no pertenece ahí. Por eso su construcción desató sentimientos encontrados. Por un lado, atrae mucha atención y turistas. Algunos hasta lo llaman el nuevo ícono de Londres.
Pero por otro lado, muchos locales dicen que su estilo y proporciones no encajan con la ciudad. Algunos hasta creen que arruinó el horizonte de Londres. Pero la capital de Inglaterra no es la única ciudad transformada por los rascacielos. Si vamos hasta Sudamérica, encontraremos que la mayoría de los países no son muy aficionados a las torres enormes. Pero hay una gran excepción, una ciudad en Brasil llamada Balneário Camboriú. Los locales la llaman el Dubái brasileño, y honestamente no es difícil ver por qué. En las últimas décadas, esta tranquila ciudad costera se convirtió en una llena de rascacielos, y su horizonte ahora está dominado por edificios como el Yacht House Residence Club, con sus torres gemelas que se elevan casi 300 metros. Desde arriba, el lugar se ve impresionante, elegante, moderno y lleno de vida, pero abajo en la playa es otra historia. Esos rascacielos crearon un problema que nadie esperaba. Proyectan enormes sombras que se extienden sobre la arena. Ahora, los turistas tienen que lidiar con que secciones enteras de la playa están cubiertas de sombra horas antes del atardecer. El fenómeno ya ha desatado debates acalorados y protestas sobre planificación urbana. Pero si estas torres gigantes arruinan los paisajes urbanos o los redefinen, eso es algo que todos vemos diferente. Entonces, ¿tú qué opinas? Nos encantaría leer tus comentarios. Un misterioso visitante espacial pasó recientemente por su punto más cercano a la Tierra, volando a una distancia de 103 millones de kilómetros. Podría ser algo totalmente natural, nacido en las afueras del sistema solar, o alguna civilización desconocida podría estar examinándonos desde arriba justo en este momento. Este nuevo objeto se parece mucho a otro extraño viajero llamado 3I Atlas, y pronto entenderán por qué decimos extraño. Entonces, ¿podrían ambos venir del mismo lugar fuera de nuestro sistema solar? Lo que sí sabemos es que este nuevo objeto está relativamente cerca de nosotros, en términos espaciales, claro, y los científicos ahora lo están estudiando de cerca. Primero lo detectaron dentro de nuestro sistema solar, y la gente está prestando atención porque apareció poco después de que 3I Atlas pasara cerca de nuestro Sol. El 2 de noviembre del 2025, el astrónomo Gennady Borisov, la misma persona que descubrió el cometa interestelar 2I Borisov en 2019, encontró este nuevo objeto. Ya tiene su nombre oficial y está registrado en las bases de datos de la NASA y del Centro de Planetas Menores. C/2025-V1. Tiene características inusuales. Su órbita está inclinada a 113 grados, lo que significa que se mueve casi por arriba y sobre el camino regular que siguen los planetas. Más raro aún, su plano orbital está casi en ángulo recto con la trayectoria de 3I Atlas. Además, no tiene una cola de cometa clara, lo cual es extraño. Ahora mismo, su órbita tiene una excentricidad de 1.0095. Y déjenme explicarlo en lenguaje humano. Si ese número estuviera muy por encima de 1, significaría que el objeto definitivamente vino de fuera del sistema solar. Pero como está apenas un poquito arriba de 1, la explicación más probable es que C/2025-V1 vino de la nube de Oort. Esa es una gigantesca capa lejana de objetos helados que rodea el sistema solar. Los científicos verifican esto básicamente rebobinando la trayectoria del objeto, enviándolo de regreso hasta unas 1000 unidades astronómicas. Eso es 1000 veces más lejos que la distancia de la Tierra al Sol. A esa enorme distancia, los planetas ya no pueden afectar su movimiento. Cuando recalculan la órbita desde ese punto, su excentricidad, el número que te dice si es de fuera del sistema solar, generalmente cae por debajo de 1, lo que significa que sigue siendo parte de nuestro sistema solar. Pero al mismo tiempo, hasta un empujoncito de Júpiter al pasar, podría ser que incluso un cometa normal de la nube de Oort parezca tener una excentricidad ligeramente arriba de 1. Y además de eso, pequeñas explosiones de gas saliendo de la superficie del cometa también pueden cambiar un poco los números. Entonces, para decirlo simple, probablemente no es interestelar. Solo parece serlo por pequeños empujones y explosiones de gas. C/2025-V1 sigue siendo emocionante, aunque venga de la nube de Oort, porque estudiarlo nos da la oportunidad de analizar el material de esa región distante y aprender cómo se formó y evolucionó nuestro sistema solar.
Ahora regresemos al misterio de 3I Atlas. Antes que nada, expliquemos qué es realmente 3I Atlas. Es muy probablemente un cometa. Básicamente, una enorme bola de nieve sucia volando por el espacio. No puedes verlo con tus propios ojos o con un telescopio normal, pero hay buenas noticias. Un poderoso telescopio en Italia lo está transmitiendo en vivo gratis. Así que cualquiera puede ver este objeto misterioso mientras pasa. Los científicos creen que este cometa pesa unos 33.000 millones de toneladas. Ese número es difícil de imaginar. Así que aquí van algunas comparaciones. La Torre Eiffel pesa alrededor de 10.000 toneladas. Entonces, 33.000 millones de toneladas es lo mismo que unos impresionantes 3.3 millones de Torres Eiffel. Y si decides comparar al visitante espacial con edificios, 33.000 millones de toneladas es más o menos lo mismo que el peso de varias áreas urbanas enormes hechas completamente de acero y concreto. Pero ni siquiera todo ese tamaño es la parte más loca. Algunos expertos creen que este objeto podría ser una pieza de tecnología desconocida de fuera de nuestra galaxia. Y no lo dicen solo por diversión. Hay razones reales detrás de la teoría. 3I Atlas fue notado por primera vez en julio por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides de la NASA, o ATLAS. Poco después, la NASA confirmó que el objeto no era de nuestro sistema solar para nada. Es un objeto interestelar, solo el tercero jamás descubierto. El primero fue Oumuamua en 2017, que parecía largo y plano, y no se comportaba como una roca normal. El segundo fue el cometa 3I Borisov, en 2019. Ahora tenemos 3I Atlas, y es enorme, comparado con los otros dos. Su núcleo mide hasta 5.6 kilómetros de ancho, mientras que Oumuamua medía solo unos 400 metros de largo, y Borisov tenía alrededor de 800 metros de ancho. Además de ser enorme, 3I Atlas es inusual de varias otras formas. Mientras se mueve por el sistema solar, está liberando cantidades masivas de dióxido de carbono y gas. Esto sugiere que 3I Atlas es de 3 a 5 órdenes de magnitud, lo que significa de 1000 a 100.000 veces más masivo que los otros dos visitantes interestelares conocidos. Una diferencia tan enorme es un verdadero misterio científico. También viaja increíblemente rápido, unos 240.000 kilómetros por hora, que es casi 200 veces la velocidad del sonido. Y a diferencia de los objetos en nuestro sistema solar, que siguen trayectorias curvas por la gravedad, 3I Atlas se mueve en una línea casi recta. Solo eso lo hace destacar. Estos comportamientos raros han llevado a algunos investigadores a considerar una idea bastante inesperada. 3I Atlas podría ser una sonda enviada por otra civilización, posiblemente para estudiar la Tierra. Según esta teoría, el objeto podría ser una señal de algún tipo de inteligencia de más allá de nuestro sistema solar. ¿Por qué piensan esto? Pues porque el movimiento del objeto no coincide con lo que esperarías de algo controlado solo por la gravedad. También pasa cerca de Venus, Marte y Júpiter. Y estos son los planetas que podrían ser especialmente interesantes para que una civilización externa los observe. Otra característica muy inusual de la trayectoria de 3I Atlas es que su órbita está inclinada solo un poco comparada con el plano del sistema solar, unos 5 grados, y se mueve en dirección opuesta a la mayoría de los planetas. Esta característica podría permitir al objeto o a sus creadores tomar mediciones extremadamente precisas de los planetas, cosas como sus órbitas y tamaños, para planear una ruta de vuelo perfecta a través del sistema solar. Y si 3I Atlas de repente cambia de dirección en algún punto, eso podría significar que está usando un motor incorporado, en lugar de simplemente flotar por el espacio. Ahora, nuevas fotos también han mostrado que 3I Atlas tiene al menos 7 chorros expulsando material al espacio, algunos disparando en direcciones totalmente opuestas. Ahora, si esto es solo un cometa normal, habría tenido que perder una cantidad enorme de su masa original cuando pasó cerca del Sol, mucho más que solo 10 a 20%. Solo parte de ese material realmente empujaría al objeto en una dirección. Así que la cantidad total expulsada tendría que ser masiva. Si eso es lo que pasó, entonces ahora debería haber una nube gigante de gas y polvo alrededor de 3I Atlas. Y si esa nube existe, será bastante fácil descubrir de qué está hecho el cometa.
El telescopio espacial James Webb verificará esto cuando 3I Atlas esté más cerca de la Tierra el 19 de diciembre del 2025. Pero si 3I Atlas no es un cometa normal y es realmente algún tipo de tecnología, no necesitaría perder tanto material. Motores construidos por una civilización avanzada podrían darle impulso usando mucho menos gas, porque lo disparan mucho más rápido. El escape más rápido da más empuje con menos combustible. Así que un objeto tecnológico no necesitaría expulsar grandes pedazos de sí mismo como lo haría un cometa natural. Entonces, para resumir, todavía hay un gran misterio alrededor de 3I Atlas. ¿Podría realmente ser una nave nodriza tecnológica que liberó pequeñas ondas en el sistema solar interior? Pero C-2025V1 no encaja con esa idea, a menos que uno de los objetos usara algún tipo de motor. Lo más cerca que sus órbitas llegan es unos 74 millones de kilómetros, y los dos objetos nunca estuvieron más cerca entre sí que unos 225 millones de kilómetros. El pequeño empuje no gravitacional detectado en 3I Atlas no es ni de cerca lo suficientemente fuerte para cerrar esta brecha, así que C-2025V1, casi seguro, no es una de las muchas sondas que la gente imagina que 3I Atlas podría haber liberado. Científicos acaban de descubrir un lago en la Antártida que le da la vuelta a todo lo que creíamos saber sobre la vida en la Tierra. Perforaron una gruesa capa de hielo y encontraron agua líquida donde todo debería estar completamente congelado. Y dentro de esa agua hay vida. Me refiero a organismos vivos de verdad, que prosperan en la oscuridad, intactos desde hace muchísimo tiempo. La historia empieza con una expedición que añadió un nuevo punto súper importante al mapa de la Antártida. Entre noviembre de 2019 y enero de 2020, investigadores que cruzaban esa desolación helada llegaron a una zona llamada Lago Enigma. Creían que caminaban sobre una enorme placa de hielo sólido, pero su equipo mostraba otra cosa. Así que usaron una perforadora potente para atravesar el hielo. Miraron debajo, capa tras capa, y detectaron al menos 12 metros de agua líquida atrapada bajo la superficie. Vinieron buscando roca. Pero en este lago de la Antártida encontraron un mundo oculto bajo el hielo, justo donde menos lo esperaban. Los científicos se quedaron impactados y no se conformaron con este descubrimiento. Querían saber de dónde venía toda esa agua, porque en esta parte de la Antártida el clima es implacable. Temperaturas extremas, poca precipitación, vientos castigadores y evaporación por el sol no son precisamente las condiciones ideales para un lago. Cualquier agua dulce se habría secado hace mucho. Así que tenía que existir una fuente que lo rellenara, para que un lago subglacial en la Antártida, como este, siguiera vivo. Los investigadores analizaron la composición química de las sales y de los materiales disueltos en el agua. Notaron un patrón que señalaba un origen. Parecía que el glaciar cercano alimentaba el lago por medio de un conducto subterráneo que nadie esperaba que existiera. Así que ahí lo tienes, un descubrimiento asombroso de la Antártida, oculto bajo el hielo, alimentado no por la lluvia ni por el deshielo de la superficie, sino por un flujo subterráneo que recorre la Tierra en silencio. Y por eso, cuando el equipo perforó más profundo, no solo encontró agua, encontró un ecosistema secreto. Vida donde creían que no podía verla. Y cuando aquí digo vida, no me refiero a algo que nos salude con la mano. Hablo de diminutas criaturas, pequeñas estructuras, comunidades microbianas que evolucionaron aisladas, protegidas por el hielo y prácticamente confinadas a su hogar escondido. Recubren el fondo del lago en mantos microbianos. No son simples masas de algas, sino tapetes complejos de microorganismos. Algunos se ven como coberturas delgadas y puntiagudas, otros como alfombras gruesas y arrugadas, o incluso como estructuras parecidas a árboles de hasta unos 40 centímetros de altura. Y estas formaciones, que parecen sacadas de una película de ciencia ficción sobre vida en planetas lejanos, no son manchas al azar de ADN flotando en el agua. Están vivas, construyendo estructuras, acumulando capas, cambiando con el tiempo. Así que el fondo del lago es algo así como el suelo de un bosque, solo que es oscuro, frío y está cubierto de hielo. Si la vida puede florecer bajo unos 14 metros de hielo y casi en la oscuridad, quizá nuestras ideas sobre dónde puede existir necesitan una actualización. Y no sabemos qué pasa cuando perturbamos este ecosistema del lago oculto. ¿Qué tal si metemos humanos, maquinaria o incluso nuestro aliento en la mezcla? Estos microbios han vivido aislados quién sabe cuántos milenios. Quizá incluso millones de años, sin ningún contacto con el mundo de arriba. Si los humanos los alteramos, estos organismos podrían estar en serio riesgo al encontrarse con microbios que nunca habían visto. El lago podría contaminarse y su ecosistema podría cambiar para siempre.
Al adentrarnos en este territorio nuevo, tenemos que ser especialmente cuidadosos. Al final, toda la Antártida es como un libro de secretos sobre la evolución, la adaptación y la supervivencia que debemos leer con cuidado. Este continente no deja de sorprendernos. En sus rincones más remotos aparecen animales que nunca se habían visto, desde extrañas criaturas marinas hasta insectos amantes del hielo que ni sabías que existían. Por ejemplo, la anémona de mar amante del hielo, que los científicos vieron colgada boca abajo del lado inferior de la plataforma de hielo de Ross. Parece una flor delicada pegada al techo, moviendo sus tentáculos en un agua tan fría como una mala ruptura amorosa. Los investigadores guiaron un robot bajo el hielo y encontraron una especie totalmente nueva. Y luego está la recién llegada con verdadera vibra de alfombra roja, la llamada estrella pluma fresa antártica. Este pompón flotante puede tener hasta 20 brazos. Recibió su apodo porque su cuerpo se ve, ya te lo imaginas, como una fresa. Y sí, supongo que la Antártida es el último lugar donde esperarías ver una guardería de peces, pero ahí está la más grande conocida en todo el mundo. Los investigadores estaban ahí arrastrando sus cámaras por el fondo del mar de Weddell para mapearlo, cuando vieron miles, luego millones de cuencos idénticos en el sedimento. Los nidos cubrían unos 240 kilómetros cuadrados de fondo marino, y en total eran cerca de 60 millones, uno cada 25 centímetros. Todos los nidos eran de peces de hielo. Estas criaturas tienen la sangre blanca, es decir, no tienen hemoglobina, la sustancia que vuelve roja la sangre, y aún así logran sobrevivir en un agua tan fría que podría romperte el alma. En cada nido había un pez adulto sentado, cuidando alrededor de 1,700 huevos. Resulta que las focas de Weddell se dan un festín con los peces de hielo, así que este enorme lugar de reproducción no es solo una guardería, también es un buffet para los depredadores del vecindario. Y ya que hablamos de buffets, los propios peces de hielo se alimentan de una surgencia cálida que arrastra nutrientes y diminuto zooplancton. Es muy impresionante que la colonia de peces de hielo tenga un borde tan marcado, una línea literal en el fondo. El límite de esa frontera coincide casi a la perfección con el borde externo de la surgencia cálida, lo que parece un truco evolutivo muy bien afinado. Otro descubrimiento de la Antártida que dejó a los científicos boquiabiertos no fue un pez llamativo ni un hueso de dinosaurio, sino algo probablemente aún más importante para la ciencia: burbujas. Pequeñas burbujas antiguas atrapadas en lo que podría ser el hielo más viejo que se ha sacado a la luz del día, de casi 1.200.000 años. Antes de este hallazgo, los investigadores habían reconstruido la historia del clima hasta hace unos 800.000 años, pero querían ir más atrás. Pasaron años buscando el lugar perfecto donde el hielo pudiera contar la historia de corrido. Algunas zonas de la Antártida guardan hielo aún más antiguo, quizá de 3 o 4 millones de años, pero está fragmentado y necesitaban un registro continuo. Cuando por fin perforaron en el sitio correcto, encontraron núcleos de hielo cristalino con burbujas que atraparon la atmósfera de la Tierra tal como era hace cientos de miles de años. Cuando los científicos analizan el aire de dentro, no solo estudian gases, pueden saber qué inhalaban nuestros ancestros lejanos, qué exhalaba el planeta y cómo se daba el ritmo de la vida y del clima mucho antes de que apareciéramos. El periodo de hace alrededor de 900.000 años, la misma época sellada en este hielo, pudo haber sido una de las veces que la humanidad estuvo más cerca de desaparecer. Según estudios genéticos, la población humana se redujo a cerca de 1.300 individuos en todo el planeta. Nadie sabe con certeza qué provocó eso, pero pudo haber sido el clima. Así que estas burbujas antiguas podrían guardar las pistas que necesitamos para entender cómo nuestros ancestros sobrevivieron a uno de los capítulos más duros de la historia de la Tierra, y quizá cómo podemos sobrevivir al siguiente. Porque, ya sabes, el planeta se repite una y otra vez de formas nuevas e incómodas. Y la Antártida tiene lecciones que enseñarnos. Una lección que podríamos aprender por las malas tiene que ver con lo que hay bajo su hielo. Científicos descubrieron recientemente que debajo de la Antártida se está gestando algo nada tranquilo. Podría haber volcanes ahí, esperando silenciosamente su momento. Sí, escuchaste bien, volcanes. De los calientes y furiosos, sentados bajo kilómetros y kilómetros de hielo. El equipo usó simulaciones por computadora y descubrió que, cuando partes del hielo se derriten, la presión que mantiene contenidos esos volcanes disminuye. Y ¡pum! Podrían empezar a derretir aún más hielo desde abajo. Es como un círculo vicioso de caos. El hielo se derrite, el volcán despierta, y luego se derrite todavía más hielo. Incluso si la humanidad dejara de afectar el clima del planeta mañana mismo, esa reacción en cadena podría seguir.
Porque no se trata solo del aire, sino del fuego que se esconde debajo. Lo más inquietante es que este tipo de deshielo podría elevar el nivel del mar mucho más de lo que creíamos. Y como la Antártida guarda más de 70% de todas las reservas de agua dulce del planeta, te puedes imaginar el nivel de desastre al que podría llevar. Así que ahora ves que el mapa de la Antártida es como un juego de mesa de la vida real para los humanos. Y tenemos que ser cuidadosos al estudiarlo y al jugar en él.